En 1533 llegan noticias a la Nueva España sobre la insistencia sobre la que se hablaba en los debates sobre la incapacidad de los indios, en particular de las opiniones desfavorables que había expresado en la corte Fray Domingo de Betanzos. Entre otras cosas, el dominico pedía la revocación de la cédula en que se ordenaba hacer jueces, hacer alcaldes a los indios, cito, porque allende de ser ellos unas bestias, se hace una cosa muy escandalosa que los indios prendan a los cristianos, que los indios son de tal vil condición que ninguna cosa hacen por virtud. Por otra parte, al referirse a la capacidad de los indios, dice, los cuales comúnmente no tienen más que niños de 7 u 8 años. El ambiente que produjeron estas declaraciones en la Nueva España fue de total desaprobación y las respuestas no tardaron en llegar tanto desde el ámbito civil como del religioso. Los primeros en manifestarse en contra de las declaraciones de Betanzos fueron los miembros de la segunda audiencia, encabezados por don Sebastián Ramírez de Fuenleal, y, por su parte, los franciscanos defendían a los indios. La primera manifestación la hace el licenciado Salmerón en una carta que escribe el 4 de mayo de 1533 a la emperatriz desde Puebla y dice que Betanzos no conoció a los indios y si no los conoció, tampoco les pudo haber predicado en su lengua. O sea, esa es la parte fundamental de que cómo vas a cuestionar algo que no conoces. No habían pasado más de 2 días cuando los franciscanos se manifestaron de manera enérgica. El 6 de mayo, durante la celebración del capítulo de la orden en Huejotzingo, encabezados por el recién nombrado custodio Fray Jacobo de Testera, escriben este parecer: las mies es tan grande y la gente tan aparejada para recibir la Santa Fe Católica y toda la buena policía y loables costumbres que se les quieren enseñar. Con estas palabras están refiriendo que además de ser mucha la gente que se ha convertido, hay otra que está por hacerlo a la fe cristiana. En cuanto a Betanzos, le acusan de no haber aprendido la lengua de los indios y de no haber escrito sermones, además de no contemplar los secretos ni los sentimientos de sus almas, que si no les predicó el Evangelio, que no los dañara con tan falsa relación ante nuestro príncipe, o sea, ante Carlos V. Más adelante, ellos mismos mencionan que la respuesta a la incapacidad de los indios está en sus obras. Cito: y por esto nosotros los religiosos, cuando entramos en esta tierra, no nos espantó ni nos desconfió la idolatría, mas habiendo comprensión de la ceguedad, tuvimos muy gran confianza de que todo aquello y mucho más harían en servicio de nuestro Dios cuando lo conocieran. Y así, ejercitados a servir a los dioses falsos, en resplandeciendo en sus almas la lumbre de la fe, quedaron en la fe y sus obras muy hábiles. O sea, ellos ya están defendiendo que las obras son de humanos. Por su parte, los demás miembros de la segunda audiencia se manifiestan enérgicamente y quienes lo están haciendo son Vasco de Quiroga, Maldonado y Seinos en mayo de 1533. O sea, estamos hablando que estas noticias están llegando hacia el 1 o 2 de mayo. La carta es del 3, la de los oidores es el 6, la de los franciscanos es entre el 6 y el 7, o sea, fue un ambiente de 2 o 3 días. En estos argumentos se va tomando forma la defensa de los indios. Se destaca, uno, el valor de sus obras y la capacidad que ellos están demostrando para adoptar la nueva religión. Y Sebastián Ramírez de Fuenleal escribe a la corte en mayo de 1533
Y sobre Betanzos dice, nunca supo la lengua, ni se dio a entender, ni adoctrinó indios. Y como le faltó inclinación y devoción para los enseñar, no los conoció y acordó de afirmar lo que dicen los que quieren tener a estos por bestias. Y más adelante dice, no solo son capaces para lo moral, pues para lo especulativo, y de ellos ha de haber grandes cristianos y los hay. Y si por las obras exteriores se ha de juzgar el entendimiento, exceden a los españoles. Y conservándose hasta que nos entiendan o los entendamos, que será muy presto, su religión y obras humanas han de ser de gran admiración. Y porque los trato más que nadie y los comunico en todas materias y con diversas lenguas, así de frailes como legos, sé esto y lo afirmo por verdad. O sea, el presidente de la segunda audiencia está dando la cara por los indios y los está defendiendo. Entonces, estamos hablando de que, por un lado, tanto los franciscanos como las autoridades civiles están defendiendo a los indios. Y es 1533. Por lo tanto, en este contexto surge lo que Ángel María Garibay ha llamado el primer intento de hacer una historia general del México antiguo, por iniciativa de Sebastián Ramírez de Fuenleal y Fray Martín de Valencia, en la figura de Fray Andrés de Olmos. Esta situación manifiesta una estrecha relación entre los franciscanos y las autoridades, ya que para llevar a cabo la defensa se necesitan testimonios irrefutables, o sea, algo que no se pueda tachar de mentira. Quien mejor manifiesta esta circunstancia es Fray Jerónimo de Mendieta en el prólogo al cristiano lector de su libro segundo de la historia eclesiástica indiana. Y aquí está la pista que nos da para saber que efectivamente se hizo una obra. Cito, es de saber que en el año de 1533, siendo presidente de la segunda audiencia, don Sebastián Ramírez de Fuenleal, y siendo custodio de la orden nuestro padre, de nuestro padre San Francisco en esta Nueva España, el santo varón Fray Martín de Valencia, por ambos a dos fue encargado al padre Fray Andrés de Olmos de la dicha orden, por ser la mejor lengua mexicana que hasta entonces había en esta tierra, y hombre docto y discreto. Ahí tiene pistas también. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la vida de Olmos, en Vizcaya, con Zumárraga, persiguieron brujas. Y esta orden la dio directamente Carlos V. Entonces, o sea, Olmos más o menos sabe qué tipo de obra tiene que hacer. Son obras que se tienen que hacer para destacar muchas cosas y cuidar otras. Dice más abajo, que sacase en un libro las antigüedades de estos naturales indios. O sea, ahí está esa pista. Dice, en especial de México, Texcoco y Tlaxcala, para que de ello hiciese alguna memoria y lo malo y fuera de tino se pudiese refutar. O sea, esto no lo pongas. O sea, tiene indicaciones claras de qué es lo que tiene que escribir. Y si algo bueno se hallase, se pudiese notar. O sea, lo que se quiere es destacar las capacidades de los indios, cómo se notan y tienen en memoria muchas cosas de otros gentiles. O sea, ponen en ejemplo otras culturas. Hay una total correspondencia entre lo que Sebastián Ramírez de Fuenleal le está comentando a doña Juana y lo que Fray Martín de Valencia le están solicitando a Olmos. Por un lado, se destaca la capacidad de los indios en lo moral y lo especulativo, o sea, que tienen ciertas características para poder llegar a esta situación. Califica sus obras como humanas. O sea, no se puede cuestionar algo que no es humano, y de gran admiración. Por lo que al solicitar un libro sobre las antigüedades de los indios, se tiene la intención de registrar, conservar y difundir las antigüedades de los indios de la Nueva España
He de aquí la propuesta que tengo del posible título de la obra perdida. De esta forma se quiere tener un argumento irrefutable para la defensa de los indios. En esta parte conviene hacer algunas inferencias temporales para ubicar la fecha en que se encargó la elaboración de la obra Antigüedades de los Indios de la Nueva España. Si bien las fechas en las que se enmarcan las reacciones en la Nueva España comprenden del 4 al 15 de mayo, o sea, 1 o 2 semanas, de 1533, el momento oportuno para la entrevista entre Sebastián Ramírez de Fuenleal y Fray Martín de Valencia se tuvo que haber presentado en los últimos días de mayo. ¿Por qué? Porque para junio Olmos ya estaba en otra zona. Por lo tanto, la fecha posible para el encuentro entre Fuenleal, Valencia y Olmos puede ubicarse en junio de 1533. Más días ya no, en el convento de San Francisco de la Ciudad de México. Este encuentro no pudo darse después, ya que para julio de ese mismo año, Olmos aparece firmando una carta en la que los franciscanos se están manifestando contra la esclavitud de los indios. Es posible que desde sus inicios en 1533 el Colegio de Santa Cruz se haya convertido en el lugar donde Olmos tuvo el tiempo para registrar y plasmar su investigación con la ayuda de los jóvenes del colegio. O sea, el colegio se abre en 1533, el colegio está nuevo, se acaba de abrir. Mismos que al pertenecer a la antigua nobleza indígena se encontraban imbuidos en un ambiente donde se conservaban las antiguas tradiciones prehispánicas. O sea, la cultura está viva todavía, han pasado 12, 13 años de la conquista. De acuerdo con Mendieta, una de las clases que impartió Olmos en el colegio fue de latín. Teniendo como sede el colegio para la revisión de sus materiales, Olmos emprende sus pesquisas en los lugares que le fueron señalados. Recurre a los principales mexicanos, personajes entre quienes se encuentra aún presente y muy viva la tradición mexica. Después emprende el viaje a Texcoco y es posible que haya visitado Tepepulco, donde años más adelante va a estar trabajando Sahagún. O sea, este es un lugar muy importante, señorío que pasa a ser uno de los principales focos de la cultura de tradición acolhua. Finalmente, para la tradición tlaxcalteca, acude a Tlaxcala, donde es posible que haya recurrido a Ocotelulco, este foco de cultura donde gobernaba Xicotencatl el Viejo. Además de estos lugares tan importantes para la cultura náhuatl, Olmos buscó más información para confrontarla con la que ya tenía reunida. Acude a Huejotzingo, Cholula, Tepeaca y Tlalmanalco, además de otras cabeceras del Valle de Puebla, Tlaxcala. Hay que tener en cuenta de que cuando llega Olmos, su labor evangelizadora empieza precisamente aquí en el centro y se va hacia el norte, Texcoco, Tlaxcala, Puebla, y va a caer hasta Morelos. O sea, conoce toda la zona circunvecina de la cuenca. La estancia en estos lugares pudo ser esporádica. ¿Por qué? Porque ella lleva instrucciones claras. La obra tiene que hacerla. Ya que así como se allegaba esta información, acudía al colegio para someter sus materiales a una crítica y para elaborar esquemas y presentar el libro a Sebastián Ramírez de Fuenleal. La forma en que Olmos procedió para la elaboración de su obra, el mismo Mendieta lo está relatando. Dice: Fray Andrés de Olmos revisó todas las pinturas, códices, que los caciques y principales de estas provincias tenían antigüedades, y habiéndose dado los más ancianos respuesta a todo lo que les quiso preguntar, posteriormente lo revisó varias veces con mucho cuidado y atención, y haberlo escrito y tratado
de ello en largo tiempo. O sea, no va a ser cualquier obra, o sea, lo está checando de manera constante porque la indicación cuál es quitarlo, lo que pueda causar cierta duda. Una vez que se revisaron los códices, tomó nota de todo lo que le generaba dudas y volvió a ver a los ancianos para que le explicaran el contenido y satisfacer estas. Esta información fue sometida a varias revisiones, misma que escribió y volvió a escribir conforme se iba allegando más materiales de acuerdo a los lugares a los que visitaba. Este proceso de crítica de fuentes lo refiere de manera puntual Mendieta, ya que como él mismo dice, Olmos comparó pinturas y relaciones que le dieron los caciques de México, Texcoco, Tlaxcala, Huejotzingo, Cholula y Tlalmanalco, ya que en cada uno de estos lugares relataban historias de muy diferente manera, y en Texcoco se allegó una versión diferente de la creación del hombre. Esta versión diferente del origen del hombre se puede comparar con la que está plasmada en la Histoire du Mexique, que es precisamente parte de la historia de Texcoco. Al hablar del origen de los indios, se encontró con diferentes versiones, ya que en cada una de las tres provincias principales, México, Texcoco y Tlaxcala, descubrió muchas, pero muchas diferencias. A pesar de lo que encontraba, hubo un tema en la que coincidían los ancianos y que le mostraron por pinturas el origen. Le informaron que llegaron de un lugar llamado Chicomostoc y que fueron poblando poco a poco todo el territorio. Sobre este tema indica que en Texcoco afirmaron ser los primeros pobladores y que eran chichimecas. Pudo abordar sobre este tema gracias a la amplia relación que le dio un anciano de este lugar. O sea, tiene información viva, información fresca de todo lo que se está haciendo. Con lo anterior citado, con lo anterior queda manifestado la forma en la que procedió Olmos, aunque Mendieta solo refiere el tema del origen de los indios, se puede inferir que para tratar cada uno de los temas que él estaba trabajando, procedió de la misma manera. ¿Por qué? Porque la estructura de su obra, ¿qué va a ser? Historia, costumbres, formas de vida, y aparte de las cuestiones religiosas. De hecho, al encontrar diferencias en cada una de las versiones sobre un mismo hecho, le permitió hacer un manejo propio de cada una para poderla registrar en su obra. Este proceso, ¿a qué nos recuerda? A lo que está haciendo Sahagún 20 años después. El resultado que presentó Fray Andrés de Olmos fue un libro muy copioso, del que se hizo 3 o 4 copias que se enviaron a España. El original también se envió a Castilla y tuvo el mismo destino que las copias. Se perdió. No se tiene noticia del paradero de esta primera obra histórica y el mismo Olmos es quien se encargará de dar noticia de su obra cuando se le solicita el epílogo o suma de lo que ésta contenía y que dará origen a la suma de las antigüedades de los indios de la Nueva España. Entonces, ya lo habíamos comentado, 1533, 1540, la obra queda y se entrega. No pasó mucho tiempo para que Olmos retomara su labor histórica. Precisamente hacia 1546, cuando ya se encontraba alejado del ámbito de la cultura náhuatl, se le presentó la oportunidad de hacer su obra y dar origen a lo que se ha planteado como la suma de las antigüedades de los indios de la Nueva España. Para entender el proceso de gestación de esta obra será necesario volver algunos años, incluso a los mismos en la que se está elaborando la primera obra. El punto de partida lo va a marcar Mendieta en el mismo prólogo citado. Teniendo noticia algunas personas de autoridad en España de cómo el dicho padre Fray Andrés de Olmos había recopilado estas antiguallas de los indios, acudiesen a pedírselas, y entre ellos un cierto prelado obispo a quien no podía dejar de satisfacer. O sea, aquí la figura del padre de las casas
está muy presente y para estos años tiene mucha influencia y principalmente en lo que es Chiapas. Acordó de recorrer sus memoriales y hacer un epílogo o suma de lo que en dicho libro se contenía, como lo hizo. Este prelado obispo, a quien no puede dejar de satisfacer, se ha identificado en Bartolomé de las Casas. Por lo tanto, se puede inferir que la situación se desarrolló de la siguiente manera. Cuando Fray Bartolomé de las Casas se dirigía a la ciudad de México durante el mes de agosto de 1538, a su paso por Tlaxcala, se entera de la labor que está llevando a cabo Fray Andrés de Olmos sobre las antigüedades de los indios. Por ende, una vez que pasa a México para asistir al capítulo de la Orden de 1539, o sea, las Casas viene a la Nueva España en dos ocasiones y son a los capítulos nada más, el de 39 y en 46 a la junta que está convocando Tello de Sandoval. Entra en contacto con Olmos y conoce los trabajos que está elaborando en versiones preliminares. O sea, Olmos no ha terminado la obra y es posible y no le es posible llevarse información. A fines de este año o principios de 1540 emprende un viaje a España y espera el momento oportuno para valerse de los trabajos de Olmos y poder continuar con las investigaciones que está llevando a cabo. ¿Cuáles son estas? La apologética Historia Sumaria. Este momento se presenta a principios de 1546, cuando el obispo, ahora Las Casas va a España y ya vuelve como obispo. 46, cuando el obispo Bartolomé de las Casas viaja a la ciudad de México para asistir a la junta de prelados y religiosos convocada por el visitador Tello de Sandoval. Es posible que durante esta reunión se encontrara con Fray Andrés de Olmos. ¿Por qué? Porque Olmos para estas fechas ya está por la Huasteca. Entonces tiene que llegar la gente importante. Es para que se encontraran Olmos y el obispo Las Casas. Momento en que Las Casas le requiere información. Ante esta situación, el franciscano le informa que no conserva el original ni copia alguna de su trabajo, por lo que acuerda recorrer sus memoriales y hacer un epílogo o suma de lo que en dicho libro se contenía, como lo hizo. Las Casas permaneció en la Nueva España hasta fines de 1546, por lo que no es fortuito plantear que al emprender el viaje a España llevara consigo alguna parte de la información que Olmos le da y más tarde le enviará como la segunda versión de su obra en Hueytlalpan ese mismo año. O sea, Hueytlalpan hacia la Huasteca. Para reforzar esta inferencia se puede mencionar que el mismo Las Casas, ya en su estancia en España, señala que Fray Andrés de Olmos le mandó las exhortaciones que los padres hacen a sus hijos, es decir, los llamados Huehuetlactoli, que fue reuniendo y traduciendo al castellano. Por lo tanto, como se ha planteado, cuando Las Casas parte a España, se lleva información sobre la historia y las costumbres de los indios, y los Huehuetlactoli, materiales que Olmos estaba trabajando, una vez que estuvieron terminados, se los envió a España. Con estas noticias se pueden puntualizar algunos datos importantes sobre la obra y lo que envió posteriormente a España. En primer lugar, al hablar de sus memoriales, se entiende que Olmos conservó manuscritos sobre el contenido de su obra. O sea, de la obra de 1540, Olmos conservó algunas cosas. Quizá algunos borradores que le hayan quedado de las veces que escribió y reescribió su obra, a los mismos y algunos otros apuntes que fue recopilando. Cabe la posibilidad para la segunda cuestión. Para elaborar su epílogo o suma, se plantea la necesidad de contar con una obra más o menos acabada. O sea, no cómo resumir algo que no se tiene. Entonces, tiene que haber un manuscrito más o menos elaborado y que esté apegado a la versión original. Situación que
que no se le puede exigir a notas sueltas o simples apuntes, ya que estos quizá fueran las noticias que iba reuniendo en cada uno de los lugares a los que recurrió, revisó, comparó, complementó durante su estancia en el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco. El hecho de que Fray Andrés conservara una copia de lo que había hecho a instancias de las casas lo confirma Mendieta, cuando refiere que el mismo Olmos le facilitó un ejemplar de su trabajo. Por medio de inferencias se ha planteado, con las pocas noticias disponibles, cómo se pudieron haber gestado las obras históricas de Fray Andrés de Olmos, teniendo en cuenta el contexto en el que surge la necesidad de conocer las obras de los indios para ponderarlas a la altura de los otros pueblos del mundo. ¿Por qué? Porque hay que tener presente que para 1537 se está decretando la bula Sublimis Deus. Entonces, el contexto en el que se está planteando es muy específico. Sus obras, como obras humanas, son dignas de admiración.